Con Gabriel Mariotto, en su momento Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina y promotor de esta ley de medios audiovisuales que ha sido ya, declarada constitucional por el propio Tribunal Máximo de Justicia de este país. Esta ley de medios audiovisuales que, depende la voz que uno escuche, Gabriel, por supuesto. Los detractores de la ley han acusado que esta es una ley que pretende acallar a los medios críticos, han dicho que es una represalia a los medios que han cuestionado al gobierno de Cristina Fernández. Por un lado, los promotores de la ley han dicho que no, que de lo que se trata es de garantizar la pluralidad, que se acote la concentración de la propiedad de los medios, limitar licencias de radio y televisión que puedan estar en manos de un solo grupo empresarial y tener un mayor espectro en la participación de mercado. Son básicamente las posturas que se pueden conocer ante una ley de esta naturaleza. Pero le pregunto a Gabriel, o le pido, una descripción puntual de lo que se ha hecho en materia de medios audiovisuales. ¿Cuáles son las características específicas de este marco regulatorio? ¿Cómo no, Carmen? Por supuesto que esta es una ley que no actúa bajo ningún aspecto sobre los contenidos. Cualquiera en la Argentina de la democracia y de la libertad de expresión puede opinar lo que quiera. Lo que sí, esta ley es profundamente antimonopólica. Por supuesto que en el contexto de la discusión de esta ley, también nuestro gobierno impulsó y el Congreso votó la despenalización por calumnias e injurias, que le da a los trabajadores de prensa toda la libertad del mundo de no ir presos, como sí ocurría antes de la llegada de nuestro gobierno. Es en ese contexto de pluralidad y de libertad de expresión en donde se desarrolla el debate postergado por esos 27 años de democracia y estos 30 donde se hace ejercicio de los derechos de libertad de expresión y derecho a la información. Por supuesto que esta ley, por un precepto constitucional, no opera sobre los medios gráficos. El Grupo Clarín se quedó en una maniobra muy turbia que está siendo investigada por la justicia en 1980 con el dictador Jorge Rafael Videla, con la proveeduría de papel, lo que nosotros llamamos papel prensa. Pero esta ley no afecta los medios gráficos, sino los medios audiovisuales. El Grupo Monopólico Clarín, con las políticas del año 90 del doctor Menem en el incentivo de las privatizaciones, empezó a conformar lo que se entiende como un holding monopólico con una ramificación de medios muy importante, no solo con una sumatoria de licencias de radio y de televisión abierta, sino con el fomento de la distribución de señales de cable. Es un operador de cable que tiene el 80% de los abonados de Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde hay la mayor concentración urbana, y más del 65% en todo el país. Al tener el monopolio del cable, tuvieron el monopolio del cable a partir del ejercicio de un contenido disciplinador, que era el fútbol. Clarín era el dueño de los derechos del fútbol. Entonces, transmitía por su cable, por una de las señales del Grupo Clarín, era Torneos y Competencias, que estaba en su distribución de señales. Ese fútbol solo se podía ver por el cable de Clarín, porque no se lo daban a la competencia. Entonces, fundían a los cables de la competencia y los iban absorbiendo sistemáticamente hasta conformar más de 300 licencias de cables que fueron comprando a partir del sometimiento de disponer de ese contenido. Por supuesto que en este tiempo el Estado se hizo cargo de los derechos del fútbol y los abrió para que todo el mundo pudiera verlo. En Argentina, que es un país absolutamente futbolero, solo se podía ver el fútbol los domingos a las 10 de la noche. Los goles que se producían el viernes, el sábado y el domingo solo se podían ver a las 10 de la noche. Durante años pensamos que eso era lo correcto. Y el Grupo Clarín, a las señales de cable de su propiedad, que aparte no pagaban, o el abonado que no pagaba el arancel, le mostraba las tribunas mientras el partido se llevaba adelante, una provocación infame de dejarnos sin el ejercicio de ese derecho. Cuando pasa el fútbol
a ser para todos, que todo el mundo podía ver por televisión abierta, por distintas plataformas, el fútbol libre y gratuito en el momento mismo que se estaban jugando los partidos, ese poder de sometimiento de Clarín terminó, pero siguió teniendo esa plataforma tan importante de abonados. Que por otra parte, los estados habían prohibido la venta de pliegos para nuevas señales de cable. O sea, que ellos tenían la crema del negocio gastando 230 millones de pesos en el fútbol y cobrando por abonados a partir de ese contenido más de 1.500 millones de pesos. O sea que había un fútbol pobre y una empresa rica y la sociedad imposibilitada de ver ese contenido. Es en ese contexto cuando se resuelve o se le quita el monopolio del fútbol y se abre para todas las plataformas, donde esta ley empieza a ser advertida por la sociedad, porque hablar de estos temas parecía imposible. Entonces esta es una ley profundamente antimonopólica, que no va a condicionar ningún tipo de contenidos. Entonces, quien distribuye señales de cable no puede tener en la misma área de cobertura televisión abierta. Esa es una incompatibilidad, porque quien genera contenidos no los puede distribuir. Si no ocurre lo que está ocurriendo actualmente con el cable, en donde Clarín arma una grilla con todos canales de su propia producción, condicionando a la competencia a los lugares más lejanos de la grilla, o directamente borrarlos, no poniéndolos dentro de sus propuestas. Entonces, quien distribuye contenidos no lo genera, y quien genera contenidos no lo distribuye. De esta forma, cientos de productoras empiezan a tener la posibilidad de generar sus propias señales en una pluralidad de plataformas, porque de las 300 licencias que tiene Clarín va a tener que devolver y ajustarse a los términos de la ley, porque solamente se permiten 24 licencias de cable. Entonces, esto le da mucho volumen a que haya competencia y que haya múltiples señales que puedan ser abordadas por estas plataformas. Y a su vez, no se pueden tener más licencias de radio y televisión en el total del país, y no más de 3 superpuestas en una misma área de cobertura. Esto le da un gran impulso, sobre todo porque la ley de la dictadura, el decreto ley que rigió hasta hace muy poquitos días, solo permitía a las personas jurídicas con fin de lucro acceder a licencias. Ni cooperativas, ni fundaciones, ni entidades sin fin de lucro podían acceder a tener licencias. Parece que para la dictadura militar y para los condicionantes que tuvo la democracia en todo este tiempo, solo había que ganar dinero en la titularidad de las licencias. Y hoy no solamente pueden emitir aquellas figuras sin fin de lucro, sino que tienen reservados en el espectro el 33% del total del aire que hay en nuestro país para garantizar ese ejercicio. Y las señales satelitales se pueden tener una sola señal que no sea una señal única. No es compatible tener una señal de televisión satelital junto con otras licencias de radio o de televisión abierta. Entonces, es una ley profundamente antimonopólica que amplía voces y que no condiciona en absoluto contenido. Quien critica al gobierno lo va a poder seguir criticando. Quien está a favor del gobierno lo podrá seguir haciendo. Quien le gusta el chamamé, el tango, el folclore, el teatro, el cine, podrá abordarlo desde su propia estética, desde su propio concepto, pero nunca desde una posición dominante que le marque no solo la agenda cotidiana, sino la agenda cultural de un país. Gabriel Mariotto, hacemos una pausa y entramos en la parte final de esta conversación con usted. Muchas gracias. Bueno, entramos en la parte final. Gabriel Mariotto, se nos acabó el tiempo y bueno, hace rato usted hablaba de lo futbolero que es Argentina. No quiero amargar la noche para recordar que ganó México 3-0 Argentina el día de hoy a la sub-17 en el Mundial de los Jóvenes, así que lo dejamos atrás el tema. Pero bueno, me quedan 30 segundos y bueno, tampoco podemos hablar de las elecciones donde usted resultó vicegobernador en una elección muy intensa, donde Sergio Massa resultó, bueno, ganador de Buenos Aires junto con usted. Cierre con 30 segundos, prácticamente una frase para cerrar esta conversación sobre la ley audiovisual de medios en la Argentina, como petición final. Gabriel.
Cómo no, Carmen, la Argentina padeció mucho la censura y de ese padecimiento se volcó en una reflexión profunda del pueblo que miró el mundo, que siguió los dictámenes de los organismos internacionales de derechos humanos, que le aportó toda esa carga que era negativa en una idea edificante, y hoy esta ley nos permite conocernos más, profundizar este bloque latinoamericano, donde hay presidentes que se parecen a sus pueblos y en donde le estamos aportando al mundo un nuevo orden internacional, que aparte tiene un nuevo orden filosófico internacional con un papa latinoamericano que está sentando las bases de un mundo más justo. Por eso el rol de América Latina es vital, la integración latinoamericana es imprescindible. Esta ley nos va a permitir conocernos mucho más, porque los imperios siempre han querido que no nos conozcamos. Gabriel Mariotto, gracias por tomar esta comunicación de México a Argentina y nos mantendremos en contacto. Hasta la próxima y gracias. A ustedes, Carmen, muchas gracias. Hasta la próxima y a usted gracias que nos permitió acompañarle hasta mañana.